Primero quiero agradecerle a la doctora Magdalena por haberme permitido esta oportunidad de ser moderador. Vamos a contar con un tiempo de 15 minutos, 20 en realidad, pero a los 15 voy a sacar el frente para ir acortando el tiempo. Entonces vamos a dar orden a esta parte final y vamos a iniciar con la maestra Erika Sofía Blanco Morales, que es egresada de la maestría en Arqueología de la Promoción 2006-2008. Adelante. Pues bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Aplaudo mucho esta iniciativa, lo platicaba con Magda, se me hace una experiencia muy padre que como egresados podamos platicar de nuestro programa de maestría y de lo bien que pudo haber repercutido en nuestra parte práctica y en nuestra práctica laboral, que finalmente es parte importante. En esta ocasión voy a hablar de la parte del trabajo de divulgación que nos ha tocado desarrollar y que en cierta manera, o más bien en mucha manera, está muy influenciada por las clases que obtuvimos dentro de este programa de maestría. El contenido de la exposición va a estar muy sencilla, voy a tratar de ser también muy breve. Vamos a hablar un poco de las herramientas para el ejercicio laboral que desde mi punto de vista pudimos obtener por parte de este programa de doctorado. Hablo en particular del 2006-2008. Voy a hablar de la divulgación de la ciencia, este tema en el que todos estamos involucrados, todos creemos que estamos involucrados y de repente nos estamos dando cuenta que estamos más lejos de lo que creemos. Vamos a hablar de la realidad de la divulgación en la arqueología, la interpretación temática como una estrategia de divulgación, algunas aplicaciones que hemos podido hacer en Jalisco, efectos sociales de una divulgación estratégica y finalmente unos comentarios finales en torno a este tema del arqueólogo ante la sociedad. No hablo que estemos fuera de la sociedad, sino cuando llegamos a localidades y sí somos entes externos, ¿no? Y pues bueno, un poco puntualizando ya lo que habían comentado ya los doctores y los maestros que estuvieron en las primeras ponencias, ¿cuáles fueron las partes importantes del programa de maestría? Nuevamente repito, hablo en un sentido muy particular, que me quedó muy grabado y que todavía lo seguimos aplicando día con día en nuestros trabajos de investigación y divulgación. La arqueología como ciencia explicativa fue algo muy importante, el estar incidiendo día con día que nuestros trabajos de investigación tenían que estar respondiendo preguntas por qué y tenían que estar enmarcados en una posición teórica coherente que fuera ligada tanto al problema y a las conclusiones de la investigación. Fue algo que nos quedó muy marcado. Como parte de, además del trabajo de divulgación que nos ha permitido el Estado de Jalisco estar desarrollando allá, dentro del doctorado, esta exigencia se ha vuelto más sencilla por haber tenido esta gran parte e influencia en nuestra maestría de estar repercutiendo en investigaciones de preguntas y de problemas, de resolución de problemas. La ética en la práctica arqueológica también fueron puntos importantes que quedaron en este programa, sobre todo cuando nunca se nos tenía que olvidar que la arqueología era social y que al ser algo social había cierta responsabilidad en nuestros trabajos que estuviéramos desarrollando, tanto por los impactos que causábamos al hacerlo, como el que las investigaciones podrían repercutir positivamente en la sociedad. La ética social del arqueólogo, la ética en la práctica arqueológica, también tiene que ver con el riguroso sistema de registro que se nos impartió. El legado de Linda Manzanilla en la primera generación a nosotros nos dejó al doctor Alberto, que estaba completamente, pues tenía todo este bagaje que presentó la doctora Linda, que a nosotros ya no nos tocó, pero que nos lo transmitió e incluso lo enriqueció ya con su propia mano. Entonces, esta parte de la práctica arqueológica y la ética del registro también fue importante, la ética social, que ya lo mencioné, y la gestión de proyectos culturales con intervención de varios de los doctores que estaban involucrados en el programa de maestría en ese momento, también fue algo importante. Experiencias de proyectos grandes, como ejemplo de, más que de réplica, de caminos para poder llegar a, en algún momento, dirigir las propias investigaciones, también fueron unos ejemplos muy importantes para esto. Así que, bien, sí es cierto que la investigación no siempre tiene que ser de grandes niveles de complejidad,
si estos proyectos sirven como un reflejo de cómo pueden funcionar interdisciplinariamente una pregunta de investigación, cómo se puede desarrollar y cuál es el camino para hacerlo. Y creo que estos proyectos nos sirvieron mucho. Hablo en específico Peralta y Teuchitlán. La multilinealidad, algo, y aquí recuerdo mucho a la doctora Magda, de que muchas veces los arqueólogos, si no traemos un gorro y no traemos una pala, entonces no somos arqueólogos. La realidad es que la multilinealidad de la arqueología hemos estado demostrando que aplicamos en varias disciplinas, y esto nos permite también crear nuestras propias fuentes de trabajo que no siempre dependan de un pico y una pala, ¿no? De una investigación que esté relacionada a una excavación. La investigación, y también aquí recuerdo ver, es muchísimo más que una excavación que a veces se limita al 10% de nuestro real trabajo académico. Y pues bueno, este es desde mi punto de vista esas herramientas importantes que obtuvimos en esta generación, y aquí me voy a enfocar sobre todo a lo que es la parte de divulgar. Esta parte en la que pareciera que está muy clara en la práctica arqueológica, pero que desgraciadamente vamos a ver que estamos muy ajenos a saber divulgar. Por ahí vuelvo a recordar un comentario que oí de la doctora Antonieta cuando decía cuál fue el problema de Phil ante Teuchitlán, y mencionabas, es que él siempre se acercó a la sociedad, siempre estaba preocupado porque la sociedad estuviera informada, pero el ejemplo ahí lo que nos da es que no siempre los mensajes que nosotros estamos transmitiendo están siendo asimilados de la manera que nosotros queremos, y no solo se trata de decir, sino se trata de saber cómo decirlo, ¿no? Entonces esto es una reflexión que es hacia donde va esta presentación, y bueno, aparte pongo las dos definiciones. Sobre todo quiero subrayar esta parte de que quién hace la divulgación. Muchas veces, aunque sabemos que es parte del trabajo social, hay quienes mencionan, y me ha tocado abiertamente, que dicen, bueno, pues el arqueólogo ya tiene los datos, alguien más se va a encargar de eso. La realidad es que delegar ese trabajo a alguien más, lo único que va a hacer es que nuestros mensajes se codifiquen de manera que no estamos esperando, y los resultados sean completamente negativos. Sí es parte del científico, y ojo, no estoy diciendo que todo el arqueólogo tenga que divulgar, pero qué padre que en nuestra disciplina haya la especialidad de un arqueólogo divulgando, ¿no? Y pues bueno, si tenemos estos dos conceptos que se me hacen importantes, hice un ejercicio bastante sencillo, nada más en un buscador puse la palabra divulgación biológica, y tenemos este resultado, ¿no? Libros para niños, algunas cosas graciosas, congresos para todo público, bueno, no sé si por ahí se me escape guía de una vida ecológica, en fin, ¿no? Es bastante interesante este resultado. A la hora de poner la divulgación matemática, también fue muy padre notar una obra de teatro que hablaba de divulgación matemática. Encontramos también libros para adolescentes y para jóvenes y niños que están introduciendo lo que son las matemáticas. Uno hubiera pensado que la matemática iba a ser completamente seria y que al poner eso íbamos a encontrar puras ecuaciones, pero la realidad es que no, encontramos algo divertido. Y finalmente, ¡boom!, arqueología, ¿no? Aquí está lo divertido, ¿no? Esta es la divulgación arqueológica que estamos haciendo, y aunque no lo creamos, el escribir en una revista que no esté dictaminada no es divulgar. Divulgar es saber hacer divulgación, saber llevar una estrategia, una metodología para que estos diálogos estén llegando a nuestro público, y no solo es escribir en una revista que no está dictaminada. El resultado es bueno, Indiana Jones tenía que estar ahí, obviamente, pero los textos que encontramos ahí, eso es lo que para nosotros es divulgar, mientras que se salva aunque el título es el trabajo del antropólogo, no del arqueólogo. Si bien todos coincidimos, y eso también fue una enseñanza de aquí del CECU, la antropología es arqueología como tal. Arqueológicamente tenemos una laguna muy importante en el tema de divulgación. Y pues bueno, para eso también una propuesta que aprendimos aquí en el programa era la utilización de la interpretación temática como un medio de divulgación y de presentación de discursos arqueológicos. No voy a hablar mucho de esto porque creo que todos lo conocemos, pero básicamente es la traducción de un lenguaje a otro, y tomo texto de Jiménez, ¿no? Como nada más, el chiste es de una jerga especializada
hacer una jerga coloquial para que todo público tenga acceso al conocimiento. Y para esto, Jalisco, y sobre todo Huachimontones, nos ha permitido, como bien le comentaba alguna vez a la doctora Magda, un campo de experimentación en este sentido. En el 2009 se entregó un proyecto al programa de estímulo de creación de Conaculta y fuimos beneficiados para este apoyo antes de que siquiera se estaba planeando un centro interpretativo. Sin embargo, todavía el edificio no se estaba construyendo y hacía falta este trabajo de divulgación con la localidad. Si bien Phil, como ya había mencionado, tuvo mucho acercamiento con la localidad, hacía falta un discurso dirigido. Se planeó un sendero educativo, específicamente la difusión del juego de pelota, por haber sido este tema de maestría de investigación. Entonces, como trabajo de divulgación fue este proyecto. Se llevaron a todas las escuelas de la localidad, se hizo un sendero temático en donde las paradas, más que un trabajo de historia, en donde uno estuviera nada más relatando, los niños eran parte de este recorrido, y es así como bailaron la cadena, hicimos una pelota de tela, le pegamos a la pelota de tela simulando el juego de cadera. En sí era un sendero bastante dinámico. Antes de esto se realizó una encuesta sobre qué pensabas de Huachimontones antes, y la misma encuesta se replica después del recorrido, y los resultados fueron muy favorables, sobre todo en el sentido de que por lo menos ya vivía gente en Huachimontones, ¿no? Cuando antes pues eran como dinosaurios o algo extraño que no sabíamos qué, ¿no? La participación de todas las escuelas fue importante, los municipios también nos apoyaron mucho en el traslado de los niños. Por ahí están las pelotas que estuvimos haciendo, y pues bueno, además queríamos llegar a otro tipo de público, que era el público familiar o adolescentes o adultos. Se hizo un tríptico que lo ha de recordar mucho Antonieta, porque fue un trabajo que le entregué para examen final, si no es así. Y lo padre es que de ser un trabajo que se presentó en la maestría, a la hora de presentarlo a Conaculta, nos da el beneficio económico para replicarlo. Entonces, hicimos también este tríptico, también el sendero era parte de este trabajo, y pues bueno, se repartió en el sitio arqueológico, en la localidad, y todavía hay gente que recuerda la información que se le dio, porque algo que pasaba en Huachimontones cuando no había un centro interpretativo es que si no tenías un guía, pues solo ibas a ver lo que coloquialmente se empezó a difundir en Jalisco, que era, ay sí, las piedras verdes, Huachimontones piedras, los montones de piedras, ¿no? Entonces, si no tenías acceso económico a un guía, te quedabas sin información. Con el tríptico, aunque estaba muy temático en el sentido del juego de pelota, se lograron cubrir estos espacios a nivel de ejercicio, que luego pudimos replicar en lo que fue el proyecto arqueológico, el proyecto del Centro Interpretativo Huachimontones, el cual coordinó la maestra en Educación Ambiental Leticia Reyes de la Torre, pero invitó a todos los arqueólogos que en ese momento estábamos trabajando, así como biólogos, pedagogos, para realizar un museo completamente interpretativo e interactivo que expusiera estos datos que el Dr. Phil Weigand estaba trabajando. Partimos de este concepto de la maestra Leti y el doctor Víctor Bedoy, los dos medioambientalistas. Cabe mencionar el ejercicio de divulgación biológica. Ellos están un paso adelante de los arqueólogos sobre divulgación. Es como un pequeño paréntesis. Bueno, el punto es que esto es lo que estábamos esperando en el centro interpretativo, y 2010-2011 nos permitió trabajar de la mano con ellos. El resultado, una exposición completamente diferente a lo que estamos percibiendo en los museos tradicionales de arqueología. La colección no se le da prioridad a la colección, se le da prioridad a la explicación a través de experiencias, es decir, un contenido que muestre educación significativa a los visitantes. En ese panel que vemos ahí, no era el objetivo hablar del panel, pero ahorita me gustaría mencionarlo. Estamos buscando una persona que viene de lejos a dejar turquesa. Entonces la idea es que los niños identifiquen quién está vestido diferente, y estamos hablando de economía a larga distancia y a corta distancia con los mercaderes que están distribuyendo con los mismos de la sociedad. Es un ejemplo de los ejercicios que realizamos en el centro interpretativo.
La consolidación, ahí fue parte importante, y esta nos tocó en el 2003, y ya fue cómo vamos a llevar este discurso ya interpretado a todo esto público y diversidad de público que tenemos. Entonces tuvimos programas temáticos, cada 6 meses estar cambiando y poner temas culturales y antropológicos y de medio ambiente que estén dándole algo nuevo al visitante que esté yendo a Huachimontones, proyectos especiales como talleres dominicales, el proyecto Saber Más, que son talleres educativos que los niños se pueden llevar a su casa o a la escuela para seguir trabajando con ellos, y finalmente el programa itinerante, del cual también les platicaré porque ha sido muy exitoso hasta ahora. Estas son algunas de estas temáticas. A varios de los investigadores aquí presentes les ha tocado participar, ya sea como ponentes o como asesores científicos. Tenemos un peculiar modo de vida, música que mueve regiones, tradiciones al cuadrado, temáticas que hablan sobre arqueología, pero nos sacan del tema meramente Huachimontón, ¿no? Hablamos de diferentes temas. Para cada temática realizamos un manual muy riguroso, que es lo que siguen nuestros intérpretes, es decir, nadie se puede salir del guión, le pueden poner su toque personal, se vale, pero el guión, el dato duro, tiene que estar reflejado a través de estos manuales que se realizan con la información académica que hasta ahora el Centro Arqueológico ha realizado, y en un futuro ya estaremos invitando también a otras universidades. Actividades, bueno, múltiples, desde danza, la experiencia con los sentidos, los olores, la gente trabajando con pinole, por ejemplo, actividades ya de mayor número de personas. ¿Qué otra actividad hemos realizado? Rescate y puesta a valor en San Juanito de Escobedo, a raíz del trabajo de doctorado que tiene que ver con el modo de vida lacustre. No nos íbamos a quedar con el trabajo meramente académico y decidimos acercarnos a la sociedad despertando el recuerdo lacustre. ¿Cómo te imaginas que fue cuando existía la Laguna de Magdalena? La imagen que les presenté es de una laguna, la segunda más grande de Jalisco, que se desecó en 1930 por cuestiones agrícolas, y los niños están olvidando este recuerdo y la idea era rescatarlo. Fuimos a las escuelas, hicimos una exposición, hicimos talleres de tejido de petate, porque ahí se tejía el petate, la gente que sabía de herbolaria participó en un sendero, en fin, fue de todas las edades y duramos 4 días trabajando directamente con la comunidad. Y finalmente este proyecto de las visitas a escuelas, del cual ya les pude hablar en alguna ocasión anterior. Vamos con un inflable, Huachis va a la escuela, se mueve en un museo itinerante, que es un inflable, y dentro del inflable nos presentan a Twitzen, el personaje principal, que está perdido en el tiempo y en el espacio porque al Dr. Phil Weygand se le ocurrió sacarlo del tiempo y del espacio. Entonces él necesita recuperar todo este margen social, y para eso nos presenta a todas las actividades que hacen su familia y tienen que deducir de dónde viene al final en Huachimontones. ¿Qué es lo que vemos aquí? Historia de Jalisco, trabajo en equipo, economía, organización social, matemáticas, arte. Es decir, la arqueología no necesita solamente piezas arqueológicas para hablar de arqueología. La arqueología se puede traducir en todos los ámbitos sociales porque es una ciencia social. Las actividades son completamente lúdicas. Si se fijan, son gráficos, ahí ya hay una imagen en el interior de este inflable, son completamente lúdicas, los niños tienen la experiencia directa con el dato arqueológico, por lo cual ni siquiera se nos vino a la cabeza la idea de una pieza original o una imagen de una pieza original, porque es el significado, es el dato lo que cobra vida, que es lo que realmente nos está interesando. Las matemáticas, les decía, al terminar, dejamos este trabajo que es para saber más, hablamos de una regla de 3, como al final todo es un mercadeo, como cada familiar de Twitzen se encarga de una cosa, al final llegan a un mercado en donde tienen que dar un pescado por 3 piezas de maíz, entonces tienen que realizar una regla de 3 para poder realizar. Entonces la arqueología incide también en las matemáticas. Y ahora, por invitación del Colegio de Michoacán, también nos vamos a la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología en el Zócalo a hacer este mismo trabajo de cómo divulgar sin necesidad de tener el museo contemplativo más hermoso con las piezas más grandes que hay. La divulgación es más bien generar conocimientos significativos a la sociedad y que la arqueología se vuelva y actúe directamente con la gente. Y para eso
pongo 2 reflexiones de cómo la interpretación incide en la actividad de las personas directamente y sobre todo transforma la realidad, pone en valor y por lo tanto hay protección. Ese es el método ideal. Tenemos 3 años empezando con este esquema. Ahora habrá que empezar con las evaluaciones de cómo vamos con esto, ¿no? Y para terminar, pues 5 puntos importantes que me gustaría compartirles con mi poca experiencia con las comunidades. Cabe mencionar que nosotros vivimos con la comunidad y las decisiones que se toman en el escritorio de los académicos a veces repercute cuando estás en la sociedad. Entonces, primeramente sería: la sociedad tiene ideas de cómo involucrarse con su patrimonio. Aceptemos nuevas ideas y mejorémoslas si es necesario. Decir que no, lejos de ser un medio de protección, resulta una limitación de posibilidades. Las acciones de las minorías no culpabilizan a toda la localidad. Las mayorías quieren cuidar de su patrimonio. Los arqueólogos podemos ayudarlos. La sociedad frente a su pasado tiene la inquietud de estar enterada. Al no estarlo, buscan sus propios medios para hacerlo. Divulguemos nuestras investigaciones. Piezas arqueológicas son una herramienta para explicar algo, no el fin último. Busquemos explicaciones, no piezas. La arqueología, además de repercutir en la ciencia, incide en la acción social. Aprovechémosla para fines positivos. Gracias. Justo a tiempo. Muchas gracias a la maestra Erika. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario que desea hacer? Yo solo una. Me encanta el entusiasmo de Erika. Y no habría que... Digo, obviamente los resultados son apantalladores. Las estrategias de divulgación pueden ser tan diversas como la creatividad misma. Sin embargo, el único perito que yo pondría es que los museos y la parte arqueológica también debe estar presente, ¿no? Y quizá el problema más fuerte de Huachis es que no tenemos un equilibrio entre la arqueología, ¿no?, la infraestructura y las estrategias de divulgación. Si las pusieras en una balanza las tres, lo tuyo es muy fuerte, ¿no? Es muy interesante. Sin embargo, no hay que dejar de lado el regresar a las piezas del sitio, ¿no?, y buscar ese equilibrio, renovar en algún momento la museografía que fue muy precipitada, ¿no? O sea, hay que pasar de esa central de autobuses a algo más agradable, yo creo, ¿no? Y yo creo que sí depende más bien de los arqueólogos más que de los museógrafos o restauradores o la otra gente que está ahí, porque finalmente es un museo que queremos, ¿no?, y que trabajamos ahí mucha gente desde el principio, de tal suerte que puede ser ejemplar ya lo que estás haciendo, eso ya es intachable, ¿no? Es palomita, 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 ¿no? Pero tú eres una persona muy inquieta y yo creo que esa inquietud la deberías llevar a regresar a así tener una parte de museografía, ¿no? No tanto de escenografía, porque de repente confundimos esas dos palabras. Y si no logramos hacerlo en Huachis, va a ser muy difícil que lo hagamos en otro lado. Entonces también sería un buen ejemplo de una buena museografía, ¿no? Creo que lo merece el sitio, ¿no? Y creo que con la capacidad que tú has mostrado, ese sería el siguiente paso, ¿no? Pero felicidades. Gracias. Víctor tiene Sí, y es una pregunta. Usaste un término, bueno, a la mitad de la presentación sobre diálogo, y me imagino que el diálogo pues no solamente contempla entre lo académico, sino también con la gente, porque obviamente pues la gente está participando, ¿no? Y estamos hablando de sociedades además muy heterogéneas en el sentido de, puede ser la gente de Teuchitlán o visitantes, colegios, etcétera. Pero esa experiencia de alguna manera, más allá de contabilizarla a nivel de gestión, se sistematiza, en el sentido, no solamente para una réplica de buenas prácticas, sino que además, o por lo menos yo lo pienso así, es parte de la construcción del mismo conocimiento. Si la arqueología está dando lo que está dando en el laboratorio, en el campo, claramente si hablamos de un conocimiento construido entre los que están ahora y los que pudieron y los vestigios que quedaron, mi pregunta es precisamente, o sea, si se sistematiza en el sentido de
esa experiencia suma a proyectos o experiencias o actividades que se están llevando posteriormente, más allá obviamente de cuántos niños están, cuántas escuelas participaron y digamos qué producto se pretende a partir de la sistematización de ese intercambio entre el académico y la sociedad, que al final construyen un conocimiento que podría ser un poco más útil independientemente de su veracidad, ¿no? Bueno, a ver, ojalá te pueda contestar la pregunta. En realidad, lo que presenté es un panorama de estrategias que se han hecho para diferentes públicos, es decir, no es un programa permanente, salvo lo del CIF, que finalmente lo que le da su... que esté actualizado son los cambios de temática, pero en realidad lo que se hizo con los petateros y con la vida lacustre es un programa de un momento, mientras que lo que se hizo en el 2009 es algo un poco que fue madurando posteriormente. Y sí, la experiencia con los públicos sí la tenemos sí la tenemos registrada, es decir, la estrategia del SIC son escuelas generalmente privadas o universidades que van al SIC y la estrategia ahí es diferente. Mientras que trabajar con la localidad, la estrategia es completamente diferente. Hay chicos que son muchísimo más de experiencias, mientras que hay otros que son más de oído, ¿no? Más, algo que nos pasó y fue con el piloto de Huachimontones. Este proyecto, estamos involucrados mucha gente y vale mencionar, entre arquitectos, una museóloga que era la que estaba coordinando y a mí que me tocó el guión científico y las estrategias educativas. Fue muy padre en el piloto porque estábamos en una comunidad que se llama Hualulco y los chicos estaban de plano, decías, indisciplina, ¿no? Pero en todo participaban. Preguntabas el pescador y salía el pescador. ¿Cómo se llamaba el hermano de Twixen? Tal. El pescador hizo su línea, su operación para poder intercambiar cuántos peces va a recibir del maíz y demás. Y pese a que la museóloga estaba histérica y dijo, yo no puedo más ya con los niños, le dije, la disciplina no es lo importante es que cuando les estás preguntando, te están contestando todo. Entonces siempre como que nos enseñaron a que en la escuela la disciplina es la parte rígida, y en realidad aquí valía cacahuate la disciplina porque estaban... exacto. Y nuestra tercera experiencia fue en una escuela privada, IDEO, en el cual fue muy... tuvimos entre los chicos que captaban todo y aquellos, curioso, en una escuela privada que no sabían compartir. Y como el trabajo es de compartir y tenemos grupos de pescadores, agricultores y demás, todos trabajan en equipo, se notaba el no, es que este es mi pez, ¿no? Y lejos de indisciplina, el ejercicio era muy difícil hacerlo porque no había esta idea de compartir, ¿no? Entonces a lo que me pregunta, sí, no es la misma experiencia en cada cosa, y no hemos encontrado, y ahí sí vale mencionar, algún mecanismo para cualificar cómo vamos a irnos a una escuela privada, cómo nos vamos a ir a una escuela privada, porque dentro de las escuelas privadas también hay sus diferencias, la católica, la apostólica y la romana, ¿no? y de ahí también la pública, hay sus diferencias. Entonces, digo, ya estamos en las primarias, ya nuestra experiencia nos está diciendo de alguna manera cómo, pero cómo se lo dices al que sigue para cuando lo vaya a hacer y que quiera replicar esto. Bueno, cuando llegues a la privada vamos a tener que llevarte estas herramientas. Es un poco, sí es complicado. El público es muy diverso, aunque tratamos de diversificar el discurso, el público es muy diverso. Espero que haya sido por ahí, si no ahorita... Sí, bueno, lo importante es registrar lo que está pasando, pero más allá de que ese registro te sirva para generar estrategias educativas, porque al final educar es como alguien se para aquí y te dice qué es, y es construir como un conocimiento en conjunto, digamos, ¿no? Es decir, ustedes tienen parte del conocimiento y ellos tienen otro que quizás no es tan ni académico, ni científico, ni incluso ni siquiera tan cuadrado, es un poco más vivencial, pero como de alguna manera pues construirlo, porque al final la manera en que ellos van a entenderlo es si se lo traduces a su cotidianidad. Y que es el punto, ¿no? Sí. Y las cotidianidades son distintas, obviamente, porque mismo lo explicaste entre lo público, lo privado, lo menos recursos, más recursos, etcétera, etcétera, ubicación. Creo que acabas de dar en el clavo. El punto es encontrar en qué momento se vuelve un espejo para tu vida diaria, y ahí, ya cuando te das cuenta que hiciste ese clic, de ahí te... Exacto. Perdón por contarles, pero vamos un poquito. Gracias. Muchas gracias.